peso. A mí este es un concepto que me fascina porque me ayuda a entender la formación misma de los huesos. Está comprobado que la absorción del calcio está relacionada con la manera en que el peso se transmite a través de los huesos. Entonces, la gravedad, la relación con la gravedad, los movimientos que hacemos en relación con la gravedad, haciendo empuje desde los huesos, influyen directamente en cómo estos huesos se van solidificando. Eso es lo que quiere decir. Y de esa manera van construyendo líneas gravitatorias en los huesos. Los huesos tienen también esa función de transmitir, transportar la gravedad a través de ellos, ¿no? Cuando uno empuja en contra de la gravedad, hay algo en los huesos que se organiza. Y se organizan tal cual líneas gravitatorias, que las pueden ver en el dibujo. Se las muestro acá. Esas líneas, ¿sí? Que se vuelven un poco más sólidas para transmitir de determinada manera los movimientos en relación a la gravedad. Esto me parece a mí muy útil, sobre todo a la hora de pensar desde dónde también hacemos movimientos en contra de la gravedad, ¿no? Esa relación hacia la Tierra. Lo vamos a ver también más específicamente en las clases vivenciales. Trabajar con el peso del cuerpo o con una ligera carga beneficia el desarrollo eficiente de los huesos. Eso también es mágico. Ahí va. Me he desconectado 2 segundos, pero vuelto. Lo que estábamos diciendo es que trabajar con el peso del cuerpo en diferentes posiciones y también con un poquito de carga, con una ligera carga, beneficia el desarrollo de los huesos. Eso a mí también me parece maravilloso porque a veces tendemos a pensar que, bueno, trabajar con carga o con un poco de peso tiene que ver más con los músculos y para que vean, no solamente. La transmisión eficiente del peso en los ejercicios que realizamos ayuda a generar estabilidad y da libertad a los músculos para la movilidad. Esa es otra cualidad que nos da esta relación con la gravedad, ¿no? Que podemos encontrar formas eficientes de transmitir el peso. Si bien con los músculos sostenemos, agarramos, ¿no? Hay una relación de sostén, ya lo vamos a ver por qué. Con los huesos transmitimos el peso. Tienen esa capacidad de mandar el peso por líneas gravitatorias, ¿sí? Y podemos encontrarlas y hacer que este funcionamiento de los huesos nos dé un sostén eficaz y así también liberen un poco a los músculos para que tengan mayor libertad de movimiento. Les he puesto entre las lecturas optativas un pequeño artículo que habla de esto. Es desde la perspectiva de Feldenkrais, que trabaja mucho en esto, que me parece que puede ser interesante que lo lean. Bueno, pasamos al siguiente, que es las relaciones que hay en la siguiente organización, ¿no? En estas cosas que ya habíamos estado hablando, que el peso influye en las organizaciones de los huesos, o sea, nuestra relación con la gravedad influye en la organización de los huesos. Hay unas relaciones que tienen que ver con el desarrollo evolutivo
que nacemos, ya lo habíamos visto ayer, vamos linkeando con cosas que ya hemos visto. Habíamos quedado en que nacemos con una flexión, ¿no? En general, con una tendencia a la flexión. Y vamos aprendiendo la bipedestación pasando por varias etapas, ¿sí? Y en ese desarrollo de las extremidades, de la flexión, lo voy a hacer un poco hacia la cámara, hacia la extensión, ¿el sonido? Voy un poquito más atrás. Ahí voy, flexionando para atrás. Entonces, en esta relación de las extremidades que van, imagínense que estoy hacia el piso, de la flexión hacia la extensión, que pasa lo mismo con los pies, igual lo vamos a hacer más claramente y les va a quedar muy claro en clase. Hay una organicidad que se genera desde la punta de los pies hasta la pelvis, ¿sí? Y lo mismo pasa desde los dedos hasta la cintura escapular y las costillas. Y en este sentido, se podría hacer una relación precisa del dedo gordo con determinada parte de la pelvis, pero lo vamos a simplificar en esta organización que a mí me parece muy útil también para nosotros al momento de enseñar la danza, que es el pie de tobillo y el pie de talón. El pie de tobillo son los primeros 3 dedos, el gordito y los que le siguen. Y estos se relacionan con la parte anterior de la pelvis, ¿sí? Con la parte anterior de la pelvis y tienen que ver con la fuerza y la dinámica, la movilidad, ¿sí? La movilidad. ¿Sigo? Entonces tiene que ver con la movilidad. Y luego está el otro que tiene que ver con con estos 2 dedos, el meñique y el anular, que en el pie no son meñique y anular, sino que son el dedo chiquito. Y el cuarto dedo, que son los de la estabilidad, ¿sí? Que son los dedos de la estabilidad. Entonces, a la hora de trabajar estas relaciones, muchas veces tenemos dinámicas en las cuales necesitamos que el apoyo de los pies nos dé estabilidad. Entonces, puedo relacionarlo fácilmente diciendo, pon la atención en tu dedo chiquito, ¿sí? Y igualmente, ¿no? Todo el desarrollo del clásico de las puntas, me parece que esta organización puede ser útil también, pero ya lo vamos a ir viendo, ¿no? Eso es en cuanto a la relación dedos de los pies, pelvis. ¿Podemos hacer una pausa? Porque estoy desconectadísima. Bueno, nos habíamos quedado en la relación de los pies con la cintura pélvica, ahí habíamos terminado. Y ahora retomamos en el concepto de la relación de las manos con la cintura escapular, ¿no? Que es la misma lógica que toma la lógica de la evolución desde esta postura más flexionada a la extensión, ¿no? Y en ese camino los huesos encuentran ciertas organizaciones que generan esto que se llama mano de radio. Este es una gran manera de saber cuál es el radio. Esta es la antena de la radio. Mano de radio y mano de cúbito. Tiene la misma lógica que en el pie. Los 3 primeros dedos tienen que ver con la movilidad
y los dos últimos dedos tienen que ver con la estabilidad. Eso lo vamos a probar cuando estemos juntos en las clases prácticas. Genera una organización de conectividad ósea de la mano hacia la cintura escapular. ¿Qué otra cosa les tengo que decir? Sí, que los tres primeros dedos conectan con la parte superior de la cintura escapular y los dos últimos conectan con la parte baja de la cintura escapular y también las costillas bajas. Eso es este concepto de mano de radio y músculo y mano de cúbito, ¿sí? Ahora vamos a pasar a la siguiente organización. Acá. Ahí está. Esta es una organización, es una búsqueda de la organización ósea desde la iniciación precisa del movimiento, ¿sí? Los huesos nos dan esta posibilidad de organizarnos muy claramente, ¿no? Aquí les he puesto un ejemplo que es el de estar sentado y, por ejemplo, si es que ustedes están sentados en este momento, pueden probarlo también. ¿Qué pasa si empujo desde los esquiones hacia el piso o hacia la superficie donde estoy sentado? Van a ver que hay toda una organización de la columna vertebral que empieza a aparecer, ¿no? Empujo desde los esquiones hacia la superficie donde estoy sentado. Y aparece una organización de la columna que no es que yo esté diciendo ahora mueve la siguiente vértebra, el sacro. No, simplemente con que yo les diga empujen desde los esquiones hacia el piso o hacia la superficie donde están sentados, aparece una organización. Y lo mismo podría ser otra organización si yo digo empujen desde la parte superior del cráneo hacia el espacio. Ahí aparece una organización bastante parecida, pero no igual, ¿no? Empujo desde la parte superior del cráneo hacia el espacio. Y ahí aparece otra organización. Y los huesos nos dan esta posibilidad tan concreta de organización del cuerpo en el espacio, con miren solo nombrar un hueso. He dicho esquión y he dicho parte superior del cráneo. Nada más. Si tuviera que decirlo muscularmente, tendría que hablar como de muchos músculos para que hagan el mismo movimiento. Esa precisión nos la dan los huesos. Esa es otro de los conceptos que quería compartir con ustedes y sí me gustaría como que vayan reflexionando cómo podrían usar estos conceptos de organización desde los huesos en su práctica de trabajo con danza, ¿no? En su práctica cotidiana también. Eso, pasemos al siguiente concepto. No me pasa esto, a ver. La flechita del teclado. Ahí está, gracias. Este es un concepto muy común. Los anteriores conceptos que hemos visto, los últimos tres, vienen de BMC, pero este es un concepto muy común en la anatomía. Tiene que ver con estas direcciones que habíamos visto al inicio de la clase,
que son la proximal y la distal. Y ya empezamos un poco a relacionarnos con lo articular, ¿sí? Con los conceptos más relacionados a las articulaciones. El movimiento distal es que se mueve solo en la extremidad, ¿no? Con el punto fijo en la articulación más proximal de la misma, ¿no? O sea, el punto fijo es, cuando hago un movimiento distal, el punto fijo está en la articulación proximal. Es esto. Muevo la articulación distal y el punto fijo está en la proximal. Y un movimiento proximal es a la inversa. El punto fijo lo pongo en la articulación distal y lo que sucede es esto, ¿no? Un movimiento más de todo el cuerpo. Eso se usa mucho en los conceptos de cadenas cerradas y cadenas abiertas de movimiento, que físicamente lo van a entender clarísimo cuando lo experimentemos. Después vamos a pasar al siguiente concepto, así también. Uy, eso, ahí está, ya me acostumbré a esto. Y ahí ya conectamos totalmente con lo que son las articulaciones. Y un poco volvemos a esto con lo que iniciamos con los huesos, que son la morfología, ¿no? Que ayer lo habíamos visto también. ¿Cómo podemos usar estas descripciones de la forma, de la morfología, para entender el movimiento, generar movimiento, facilitar movimiento, ¿no? Y en este caso, en las articulaciones, es interesante observar, porque ustedes saben que las articulaciones lo tienen, todo este material lo tienen en el texto de lectura, son complejos articulares, ¿no? Están formados por muchos tejidos y por muchos elementos. Son el lugar donde los huesos se unen para generar movimiento. Entonces, es interesante observar en las articulaciones las direcciones. Fíjense en esta articulación, que es la articulación de la rodilla. ¿Cuántas direcciones uno puede observar? Y ahí volvemos a nuestra brújula de los planos de movimiento. ¿Y qué pasaría si dibujáramos aquí unos planos de movimiento que atraviesan esa rodilla? Y dijéramos, bueno, este tendón en qué plano está, ¿no? Podemos empezar como a hacer el análisis nosotros mismos de las direcciones que aparecen en esa articulación. Y eso seguramente nos va a llevar a ver las posibilidades de movimiento de la articulación, ¿no? Por ejemplo, yo aquí así, si me hago la tonta y me olvido de todo lo que he leído, ya veo dos direcciones de unos tendones que parecen que no permitieran la movilidad pues hacia los costados, ¿no? Ahí ya puedo analizar algo, ¿no? Y este principio es interesante de usarlo, sobre todo cuando queremos darle mayor rango de movimiento a una articulación. Pero igual vamos a seguir viendo esto desde los siguientes conceptos. Otra de las cosas que podemos observar en las articulaciones es la relación entre estabilidad y movilidad, ¿no? Hay articulaciones mucho más móviles y hay articulaciones mucho más estables. Hay articulaciones mucho más móviles en cierto sentido, como hablábamos ahorita, ¿no? En cierta dirección, y muy estables en otra dirección, ¿no?
Les leo los conceptos un poco para que queden claros. La movilidad es la capacidad que posee una articulación de desarrollar un arco de recorrido máximo sin dañar las estructuras musculoarticulares que implica, ¿no? Eso es bien importante de saber. La movilidad es ese margen de movimiento que se genera sin dañar a, a los elementos de cada articulación, ¿no? Y la estabilidad es la capacidad de un segmento articular para mantener la posibilidad mientras el movimiento tiene un lugar, mientras el movimiento tiene lugar o sea, en otra parte, ¿no? Eso es bien interesante, ¿no? La estabilidad sucede en una articulación cuando el movimiento está sucediendo en otra parte. En relación a estas observaciones que se pueden hacer de estabilidad-movilidad, yo les pongo un ejemplo de una técnica que observa las relaciones en relación a estabilidad-movilidad y genera como una premisa que dice que hay una relación entre las articulaciones que viene de necesidad, de funcionalidad, ¿no? Dice, los pies son bastante móviles, pero necesitan estabilidad. Entonces, desde ahí empieza, ¿no? Los pies necesitan estabilidad. En cambio, los tobillos necesitan entrenar la movilidad. Las rodillas necesitan estabilidad. La articulación de la cadera necesita entrenar la movilidad, ¿sí? Y así va subiendo por cada una de las articulaciones, intercalando entre estabilidad y movilidad. Es otra organización que podríamos observar, que también a mí me parece que puede ser útil en ciertos momentos. Eso es otra cosa que me gustaría hablar en este momento, que las organizaciones no son como la única verdad, ¿no? Las observaciones anatómicas tampoco son la única verdad, ¿no? Si bien hay cosas que han llevado mucho tiempo de observación para definir que son así, tanto la fisiología como la anatomía, la biología, las ciencias son ciencias vivas que que están encontrando nuevas cosas todo el tiempo. Y dentro de la anatomía del movimiento hay muchas personas que están observando el movimiento y encontrando nuevas relaciones del movimiento entre sí que, que cuando uno las prueba en el cuerpo le posibilita determinadas cosas y no otras. Y eso es lo interesante de pensar en moverse en relación a imágenes fisiológicas, que puedes encontrar nuevos rangos de movimiento que están en tu cuerpo, ¿no? Que están en la posibilidad de tu cuerpo. Y yo he querido en este curso mostrarles como varios tipos de observaciones, de organicidad, de relación entre las partes, ¿no? Para que ustedes también desde las técnicas diferentes que hacen, vayan viendo qué les puede ser más útil, qué les puede ser más funcional, hablando de funcionalidad, ¿no? ¿Qué observaciones anatómicas me pueden ser más funcionales a mi tipo de baile? ¿Qué observaciones anatómicas me pueden ser más funcionales a lo que yo quiero enseñar en mis clases? Eso es muy importante que lo vayan teniendo en cuenta. Vamos a pasar a otra. Ups, vamos terminando con las articulaciones. Perdón que no sea tan rápida, pero es que yo me quedo un poco... Ah, buenísimo, gracias. Es otro aspecto que se puede observar en las articulaciones es la flexibilidad. Muchas veces decimos, hay que ser flexible.
vamos a elongar los músculos. Em, o muchas veces también en mis clases me han preguntado, ¿flexibilidad y elongación es lo mismo? ¿Cómo es la flexibilidad de los músculos? Ahí hay siempre como una confusión que en este momento lo voy a aclarar. La flexibilidad tiene que ver con las articulaciones. Es la capacidad mecánica que tienen las articulaciones y los elementos que las rodean que influye en la realización y la amplitud de un movimiento. Eso es la flexibilidad. Pero siempre que hablamos de flexibilidad, hablamos de las articulaciones, ¿sí? Es muy importante asimilar eso porque luego vamos a ver que que los músculos tienen otras características que aportan a la flexibilidad articular, pero que nada, no son flexibilidad, ¿no? Obviamente la flexibilidad articular está determinada por todas las características de los elementos que la componen, ¿no? Eh, eso. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, también cabe aclarar que en las clasificaciones más comunes de flexibilidad está la flexibilidad estática y la dinámica, pues, esa es la que tengo mientras hago un movimiento, ¿no? Y la otra es la estática, que es cuando elongamos solo una articulación o varias, pero en estática, ¿no? Así que nos quedamos un buen rato. Esa es la flexibilidad estática. Después está este concepto que también es en relación a las articulaciones, que es el soporte y contrasoporte. Este viene también del enfoque BMC, que es un enfoque con el que yo trabajo mucho. Y tiene que ver con usar una superficie o el contacto a favor del movimiento, ¿no? Y también tiene que ver con mover un hueso o un segmento corporal en una articulación fijando el otro con un contrasoporte. O sea que en una articulación, no te preocupes, Sonia, cuando yo muevo una articulación, como cuando esa articulación va hacia un lado, yo le puedo mostrar cómo la articulación también puede ir hacia el otro, o sea, hace un doble movimiento, ¿no? Mientras esto está yendo hacia este lado, aquí es más fácil de mostrar. Mientras hago este movimiento, esto se mueve hacia este lado y esto se mueve hacia el otro, ¿no? Lo vamos a hacer igual o sea, con toques, que queda muchísimo más claro. Vamos al siguiente. El espacio articular uniforme y constante, eso también es un concepto muy interesante. Es cómo puedo mantener ese espacio que hay en la articulación, porque existe un pequeño espacio, aquí se los he puesto como una radiografía, que es lo que permite la movilidad, de una manera uniforme y constante. Hay una forma que es muy linda de trabajar este concepto, que es mover la parte del hueso distal de la articulación y también mover el hueso proximal. Y eso también colabora a mantener pues como una articulación equilibrada, ¿no? También es otro principio con el que podríamos trabajar. Y finalmente está un toque que se hace hacia las articulaciones y hacia el tejido conectivo, que es la compresión, ¿no? Uno puede comprimir una articulación y en ese momento reorganizar las fibras de tejido conectivo
Porque tienen esa capacidad las fibras de tejido conectivo. Cuando uno las comprime la articulación, entonces es como si se exprimieran el líquido que tienen adentro, y cuando uno descomprime, entonces vuelven a hidratarse. Y ahí hay una reorganización del tejido conectivo que existe en las articulaciones. Igual, como es una técnica más de contacto manual, lo vamos a hacer en las clases presenciales con más claridad. Em, Aquí quiero un poco retomar esta idea que teníamos de ayer de por qué es importante el tono muscular. Ven que hay muchas cosas de la reorganización de ciertos tejidos que, que tienen una lógica de contacto, y por eso está bueno tener en conciencia eh, que uno tiene un tono muscular con el que dialoga con el otro. Hay un concepto de psicomotricidad que es el diálogo tónico, que a mí me parece hermoso, que el concepto de psicomotricidad apela como al diálogo inicial que tenemos con nuestras mamás cuando no hablamos nada, y es un diálogo de acomodación en los brazos de quien nos cría, ¿no? El bebé se mueve un poco hacia un lado y entonces la mamá se mueve un poco hacia el otro, y, y hay ahí un diálogo que tiene que ver con el tono, básicamente. Y nosotros que trabajamos con el movimiento, creo que tenemos que darnos cuenta que ese tipo de diálogos suceden también en nuestras clases. No es lo mismo entrar a una clase si yo llego corriendo con un tono activo y súper como yo ayer, que entrar a una clase con un tono disponible, un tono de escucha. Es diferente. Y eso también es una forma de comunicarme anatómicamente con mis alumnos, ¿no? Es importante ir asimilando esto para saber también cómo yo voy a aplicar estos conceptos, ¿sí? Entonces pasemos al siguiente. Hemos acabado con el sistema óseo. Y obviamente hay muchos más conceptos que se podrían ver, pero estos me han parecido como los más interesantes y que puedo facilitarlos por ahora. Ahora vamos a entrar a músculos que, que igual es como parte del sistema que genera movimiento, ¿no? En el cuerpo, de ese movimiento voluntario que hacemos. Esto lo tienen en los textos que les he dado para leer, y es lo que les decía, ¿no? Estas diferenciaciones entre las funciones de los tejidos, ¿no? Si cuando hablamos de flexibilidad estamos hablando de una característica de las articulaciones, los músculos tienen también sus propias características. Está la característica de excitabilidad, que es la capacidad para responder a un estímulo del músculo. El músculo responde a estímulos nerviosos, ¿no? Y tiene esa capacidad de responder un estímulo y generar una fuerza base para lo que luego va a ser la contracción, ¿no? Y luego está la contractilidad, que es la fuerza de contracción, ¿no? Que se da por unas proteínas. Se contrae el músculo. Y es maravilloso el diálogo entre
la energía eléctrica y la energía química en el músculo, ¿no? O sea, recibe una energía eléctrica, en ese momento se activa la energía química que son las proteínas y ¡fua! Se contrae. Luego vamos a ver cómo son esas contracciones, ¿no? ¿Qué características tienen también? Después está la extensibilidad y la elasticidad, que eso es lo que les decía. Hay estas variables, ¿no? Que en el músculo existe la capacidad de extensibilidad, que es la capacidad para extenderse o volver a su longitud de reposo. Esto es lo que llamamos elongar a veces. El músculo no puede contraerse. Digamos que esta es una... Luego lo voy a explicar mejor. No puede contraerse hacia afuera. Sus fibras no pueden ir como hacia afuera por sí solas. Pero sí tiene esta capacidad de siempre volver a su tono. Por eso también es importante el concepto de tono. Tiene la capacidad de volver a su tono. Y la extensibilidad es esa capacidad de ir con la fuerza de otro músculo un poco más allá de su tono base. ¿Sí? Esa es la extensibilidad. Y luego volver a su longitud del reposo. Después está la elasticidad, que es como su nombre lo dice, como su nombre lo dice, como un elástico, ¿no? Que después es la capacidad del músculo, que después de haberse extendido, ¿no? de extendido, vuelve otra vez a su tono. Y también tiene la capacidad del tono muscular, que es algo que ya lo hemos hablado ayer, pero que lo podemos repetir, que es esta capacidad, lo vamos a decir desde el lado más anatómico de los músculos, es el estado ligeramente contraído que los músculos adoptan durante el reposo, o sea, antes de la contracción voluntaria, ¿sí? Y con eso me gustaría diferenciar esta capacidad de flexibilidad de las articulaciones con esta de extensibilidad y elasticidad en el sentido de entender que el músculo no se estira hacia los lados de afuera, ¿sí? Sí. Entonces lo que uno tiene que hacer para tener mayor movilidad en el músculo es aprender a regular el tono. Cuando uno baja el tono de un músculo, es muy probable que tenga mayor movilidad. Eso es importante de entender también para cuando facilitamos el movimiento. Vamos a pasar al siguiente. Igual voy a explicar eso cuando explique las contracciones. Ay, ya me has dicho. No aprendo. Músculos de la estática y de la dinámica. Esta es igual otro concepto de organicidad que ha sido muy desarrollado por un señor que se llama Philippe Suchard y que es muy interesante en el sentido de que nos muestra que hay músculos que tienden a estar más contraídos y otros que tienden a tener un tono más bajo para poder moverse más. Pero estos músculos que tienden a estar más contraídos es en relación a una función, que es la función de darnos una estabilidad en contra de la gravedad, ¿no? Ustedes han leído también en lo que yo les he pasado que hay fibras musculares diferenciadas, ¿no? Unas rojas y otras blancas y unas que son mixtas, ¿no? En el caso de los músculos de la estática tienen mayor cantidad de fibras rojas que
que son fibras que pueden contraerse por mayor tiempo, ¿no? Entonces, dado que los músculos de la estática nos ayudan a estar de pie y de estar de pie y tienen que sostener esa postura de estar de pie por mucho tiempo, les conviene tener fibras que tengan esa cualidad de estar contraídas por mayor cantidad de tiempo. Y las fibras blancas tienen la posibilidad, la característica de que más bien se pueden contraer muy rápido, pero esa contracción no puede durar mucho tiempo, ¿no? Y los músculos de la dinámica necesitan esas características. Igual todos los músculos tienen ambas fibras, pero en relación a cuál es su función, desarrollan más de un tipo o más de otro, ¿no? Y es interesante saber que eso también se puede entrenar. Si uno entrena más la contracción rápida, es muy probable que vaya desarrollando más musculatura, eh, más fibras blancas, o sea, y que tenga músculos más dinámicos, ¿no? Eh, Eso es entrenable también. Ok, vamos a pasar al siguiente concepto. Entonces, tipos de contracciones. Aquí ya estamos entrando a la clasificación de la naturaleza misma de esa capacidad contráctil de la que hablábamos al principio, ¿sí? Las contracciones pueden ser isométricas, o sea que no hay una variación en la longitud del músculo cuando estas suceden, y pueden ser isotónicas, que son las que normalmente analizamos cuando hablamos de contracciones musculares, que sí hay una variación en la longitud del músculo, ¿no? O sea, hay un movimiento de una articulación. En las isométricas no existe un movimiento de la articulación. Eh, Simplemente se sostiene. Lo voy a explicar muy fácilmente. Una contracción isométrica, voy a prestar aquí un celular. Sería sin movilidad, tener un peso aquí y el músculo se contrae y sostengo. Y el músculo está contraído, ¿sí? Y bíceps está contraído. Ay, perdón, otra vez. Esa es una contracción isométrica. En cambio, la isotónica hace un movimiento, hace un desplazamiento de la articulación. Ahí estoy haciendo una flexión. Ahí podría sostener la flexión con una isométrica, pero la isotónica es ¿se me ve? ¿O puedo irme un poco más atrás? La isométrica hace un movimiento de la articulación, ¿sí? Dentro de las isométricas están las excéntricas y las concéntricas, que son isotónicas, perdón. De las isotónicas son las concéntricas y las excéntricas, que es, ya habíamos hablado que el músculo no tiene esta posibilidad de contraerse hacia sus lados distales, ¿sí? Entonces, el músculo se contrae hacia el centro y después tiene la capacidad de contraerse hacia afuera, pero hasta donde es su tono, un poquito más, nada más, ¿sí? Entonces, las concéntricas son hacia el centro y las excéntricas son hacia afuera del centro, ¿sí? Pero siempre llegando a ese lugar de su tono. Se pueden agrandar las contracciones excéntricas con la ayuda de la fuerza del otro músculo. Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, una vez con ese concepto, vamos a pasar al siguiente. Aquí les he puesto también para que vayamos uniendo conceptos con los de ayer, los propioceptores que hay en el músculo,
que es cómo nos enteramos que ese músculo se mueve, ¿no? Es importante también tener en cuenta que todo el tiempo estamos recibiendo información, no solo hacia, no solo de afuera, sino de adentro, ¿no? Y el músculo está mandando información constantemente al cerebro a través de los usos musculares, se llaman los propios sectores del músculo. Y entonces ahora sí vamos a seguir en la misma línea en la que seguíamos, con esto que un poco yo le llamo unidad musculoesquelética. Hay algunos autores que también lo hacen, pero no es tan común. Pero es esa idea, esa organización, otra vez, de que el movimiento se produce en la unidad del sistema óseo y el sistema muscular, ¿no? Después se puede ver, luego lo vamos a ver cuando entremos al sistema conectivo, que hay otras formas también de movilidad, pero esta es una organización que es útil para muchas cosas, ¿no? Dentro de esto es importante saber que hay esto que se llama origen o inserción y fijación y inserción, que nos va a ayudar a entender lo siguiente que vamos a ver. El origen es, en las clasificaciones anatómicas, el origen es la inserción del músculo más proximal al centro, o sea, la que está más al centro. Y la inserción es la inserción que está más distal, ¿no? Que antes se usaba para el movimiento en términos de que si yo voy a contraer el bíceps otra vez, se fija, el lugar donde se fija es el origen. Y se me van las palabras ya a estas alturas. Y la inserción es el lugar que se va a mover, ¿sí? Eso es lo que diferencia. Pero cuando invertimos el movimiento, o sea, cuando trepamos, eso nos genera muchas complicaciones conceptuales, ¿no? Entonces, en relación a eso se ha ido como adaptando, y entonces hablamos de la fijación y de la inserción. La fijación siempre va a ser el lugar, el punto fijo para mover un músculo, ¿sí? Porque el músculo siempre va a ir de un punto fijo, aquí lo fijo, y el movimiento se va a producir hacia ese punto fijo. ¿Se entiende? ¿O puedo ampliar? ¿Ampliar? ¿Sí? El músculo se contrae, hemos dicho, concéntricamente y excéntricamente. Pero cuando analizamos estas unidades pequeñas de músculos, vemos que siempre necesita un punto fijo, porque si no, lo que pasaría es que se moverían, sobre todo si son músculos articulares, se moverían dos articulaciones a la vez. Entonces necesitamos fijar en un lado para que se produzca el movimiento. En cambio, si yo fijaría aquí, si mi punto fijo sería aquí, el mismo movimiento sería este. ¿Sí? Ahí está, punto fijo, inserción. Es importante saber dónde se fija el músculo para saber dónde se produce el movimiento y